Imagina despertar cada día con la certeza de que no puedes decir lo que piensas. No porque tengas miedo de ser juzgado, o porque tus ideas sean impopulares. No, en este lugar, las palabras cuestan carne, las opiniones, piel. En este reino, hablar era un acto de desafío, y desafiar al rey era un suicidio. Las calles estaban llenas de rostros sin expresión, bocas que alguna vez rieron, cantaron, amaron, ahora cerradas para siempre. ¿La razón? Un decreto, un rey, y un miedo tan absoluto que había convertido el sonido humano más básico en un crimen de Estado. Su nombre era Talor, nacido entre escombros, sin sangre real, sin futuro prometido. Era el hijo bastardo de un herrero y una criada muda, ignorado por el mundo y criado por las brasas del odio. A los 9 ya no jugaba, observaba. A los 12 ya no soñaba, planeaba. Y a los 17 quemó vivo al Consejo Real. Lideró una revolución que prometía libertad, igualdad, justicia. Pero cuando las cenizas se asentaron y el pueblo celebraba a su nuevo héroe, Talor se coronó con las mismas manos con las que había asfixiado a sus enemigos. El niño que nunca fue escuchado decidió que nadie más lo sería. La orden llegó en un pergamino negro, sellado con cera roja. Desde este día, nadie hablará sin mi permiso. Desde este día, el poder de la palabra será mío y mío solo. Así comenzaba el decreto del silencio. Un texto breve, frío, implacable. Toda persona mayor de 12 años debía presentarse ante las autoridades locales. Allí, eran liberados de su lengua, no simbólicamente, literalmente. La operación era rápida, precisa, sucia y siempre pública. El mensaje era claro. Quien tuviera algo que decir, también tendría algo que perder. En el centro del reino, donde antes se levantaba una biblioteca ancestral, Talor mandó construir una torre. Alta, estrecha, silenciosa. Cada lengua cortada era clavada en sus muros, como mariposas muertas en un museo del horror. Al principio eran decenas, luego cientos, miles. El hedor era insoportable, pero nadie se atrevía a cubrirse la nariz. Eso también podía ser interpretado como una protesta. La torre se convirtió en símbolo de poder, un faro macabro visible desde cualquier punto de la ciudad. Y con cada lengua colgada, el silencio se hacía más profundo, más pesado, más imposible de romper. No hubo más canciones. Las celebraciones eran desfiles mudos, las bodas, rituales de miradas. Los funerales ni siquiera incluían llanto. Hasta los bebés parecían nacer sin voz. La gente comenzó a comunicarse con gestos. Una mano al pecho era «gracias». 2 dedos juntos al corazón significaban «lo siento». Pero no existía un gesto para «tengo miedo», porque todos lo estaban. Y Talor lo sabía, lo sentía en el aire. El miedo no necesitaba sonido, era un perfume denso que impregnaba cada rincón de su reino. Y él, el rey perfumado de terror, dormía tranquilo entre muros insonorizados, convencido de que había vencido la rebelión definitiva, la del pensamiento. En el nuevo reino de Talor, los niños ya no aprendían a hablar. Las antiguas escuelas fueron transformadas en centros de obediencia, donde lo primero que se enseñaba era a estar en silencio. Cada aula tenía un espejo frente al pupitre, no para verse, sino para vigilarse. Si un niño movía los labios fuera de turno, era castigado. Si intentaba escribir sin autorización, su mano era marcada con hierro caliente. El lenguaje ya no era herramienta de comunicación, sino evidencia de traición. Los cuentos, los juegos, los nombres propios. Todo se desvanecía. Los niños crecían sin memoria del sonido, sin relatos que moldearan su imaginación. Se convertían, poco a poco, en piedras con ojos. Pero algunos recuerdos son más tercos que el miedo. En sótanos escondidos, entre ruinas de lo que fueron bibliotecas, un puñado de ancianos conservaban fragmentos de lo que alguna vez se llamó lenguaje. Guardaban libros que no se atrevían a leer en voz alta. Recitaban poemas en sus pensamientos. Uno de ellos, un exprofesor de retórica llamado Ilmar, aún podía recordar la voz de su madre tarareando antes de dormir. Cada noche, escribía esa melodía en un cuaderno que ya nadie sabía interpretar. Ilmar sabía que su vida tenía fecha de expiración, pero también sabía que el silencio impuesto era una grieta, y las grietas son puertas esperando ser abiertas. En una aldea fronteriza, donde la vigilancia era más débil, nació una niña diferente. La llamaron Seria, y desde el primer día supieron que algo en ella no era común. No lloró al nacer, no hizo ningún sonido. Los médicos dijeron que había nacido sin lengua, pero lo que parecía una maldición
se convertiría en el acto de resistencia más inesperado. Su madre, una mujer curtida por la represión, no lloró. Solo le dio un trozo de carbón y le enseñó a escribir sobre tierra húmeda. Y así, antes de hablar porque nunca podría hacerlo, Seria empezó a escribir. Nombres, preguntas, emociones, todo lo que los demás habían olvidado cómo expresar. Seria creció en silencio, pero el suyo no era sumiso. Era un silencio que observaba, que absorbía, que entendía. A los 8 años, escribía con tal claridad que los adultos se reunían a escondidas solo para leer sus pensamientos. No hablaba, pero sus manos gritaban. En paredes viejas dejó mensajes que agitaban el alma. ¿Quién nos enseñó a temer nuestra voz? El silencio no es paz, es prisión. Nadie sabía quién era la autora, pero todos sentían que esa voz, esa mente detrás de los mensajes, estaba diciendo lo que ellos habían olvidado cómo pensar. Seria se convirtió en un susurro que incomodaba al régimen. Una noche, Seria caminó hasta la plaza central del pueblo, el lugar donde todos los días pasaba la guardia, donde colgaban avisos reales, donde nadie osaba levantar la mirada. Y allí, bajo la luna y con una piedra blanca en la mano, escribió algo que ningún cuchillo podría cortar. La voz vive en la verdad, no en la lengua. A la mañana siguiente, los guardias intentaron borrarlo. Pintaron sobre la frase. Cubrieron el muro con mantas. Pero cada noche reaparecía. En otras paredes, en otras aldeas. Como si el silencio mismo comenzara a fallar. La gente no decía nada, pero empezaba a mirar a los demás con una chispa nueva en los ojos. Esperanza. La frase de Seria no solo sobrevivió, se multiplicó. Apareció tallada en árboles, escrita en granos de trigo, bordada en mantas. La voz vive en la verdad, no en la lengua. Era un mantra silencioso, una oración para un pueblo que ya no rezaba. Nadie sabía quién la escribió primero, pero todos la repetían con las manos, con los ojos, con el corazón. La rebelión no tenía armas, solo palabras, invisibles pero imborrables. Y en ese eco sin sonido, el miedo comenzó, por primera vez, a resquebrajarse. En las plazas, la gente empezó a reunirse de nuevo. No hablaban. Solo se sentaban en silencio frente a las paredes marcadas con frases como si estuvieran en misa. Era un acto de fe, de memoria, de desafío. Los soldados intentaron dispersarlos, pero ¿cómo castigar a alguien por quedarse quieto? ¿Cómo atacar a quien no emite sonido alguno? El poder de Talor se basaba en el control del ruido, pero el pueblo había encontrado un idioma nuevo, el lenguaje de la resistencia muda. Talor, al enterarse de lo que ocurría, sintió por primera vez en años algo parecido al miedo. Exigió nombres, ordenó redadas, torturas. Quiso encontrar al autor de la frase, pero no había autor. Había cientos, miles. Cada aldeano la había hecho suya. El rey gritó en su salón vacío: «Yo les quité la lengua. ¿Cómo se atreven a hablarme ahora?». Pero no entendía que las ideas no necesitan cuerdas vocales, que las palabras, una vez liberadas, no pueden ser encadenadas. En una ciudad lejana, un niño fue capturado pintando la frase en una pared. Tenía solo 9 años. El castigo sería público, ejemplar. El rey ordenó que fuera obligado a destruir con sus propias manos el muro donde escribió. En la plaza, rodeado por guardias, el niño alzó el martillo, pero en lugar de golpear la frase, lo lanzó al suelo. Y se quedó allí, de pie, en absoluto silencio, con la mirada fija en el rey. La multitud no aplaudió, no gritó, solo lo imitó. Uno por uno, todos se pusieron de pie, en silencio, mirando al trono. La rebelión ya no necesitaba líderes, solo verdad. Por primera vez, el miedo no estaba en el pueblo, estaba en el palacio. Talor reforzó la guardia, cerró las fronteras, prohibió incluso las reuniones silenciosas, pero no podía encarcelar a todos. Y cada día aparecían nuevas frases, más largas, más directas. Algunas contaban historias, otras recordaban nombres de los que ya no estaban. Era un lenguaje nuevo, indestructible. El rey, que había construido un imperio sobre el silencio, empezaba a oír el ruido de su propio derrumbe. En los túneles abandonados bajo la ciudad capital surgió algo inesperado. Una red secreta de mensajeros. No hablaban, no usaban papel. Se comunicaban con símbolos, piedras marcadas, patrones de luz con espejos. Era un lenguaje vivo, nacido del silencio. En vez de destruir las palabras, Talor había creado poetas clandestinos, narradores invisibles. Y cada mensaje que viajaba por esos túneles no era solo una idea, era una chispa en la pólvora de la revolución. En un antiguo molino olvidado, un anciano tejedor recogía frases de las paredes y las bordaba en tela. No lo hacía por arte,
lo hacía por historia. Cada frase escrita en las ciudades ocupadas era cosida a mano, punto por punto. La llamaban el archivo vivo, un tapiz kilométrico que se movía de pueblo en pueblo, escondido entre sacos de harina. Era la nueva Biblia de un pueblo sin voz, y cuando la gente lo tocaba, sentía que estaba tocando algo más grande que ellos mismos. Una memoria compartida, un pasado que no podía ser borrado. Pronto, en todo el reino se empezó a hablar en susurros, en gestos, en miradas de una niña sin lengua que escribía lo que nadie se atrevía a decir. Seria, se convirtió en un símbolo. Algunos decían que no existía, otros juraban haberla visto dejando mensajes en el viento. Para el pueblo era un ángel, para Talor un espectro imposible de capturar. Lo que comenzó como una historia real, se volvió mito. Y como todos los mitos, se volvió inmortal. Talor, cada vez más desesperado, emitió su último gran edicto. Quien sea encontrado escribiendo cualquier símbolo no autorizado será ejecutado de inmediato. El decreto fue leído por un guardia, pero no fue escuchado. En ese momento el pueblo ya no obedecía, no por rebeldía, sino porque ya no reconocían su voz. El edicto fue pintado sobre las paredes, y justo debajo de él apareció una sola palabra, escrita con tiza blanca. ¿Y si no? La primera pregunta en años, una que Talor no sabía cómo responder. En la capital, miles de personas salieron a la calle, sin pancartas, sin cánticos, solo presencia. Se pararon frente al palacio, hombro, con los labios cerrados, pero los ojos encendidos. No decían nada, pero gritaban con el cuerpo, gritaban con cada paso dado, gritaban con el solo hecho de estar allí, y el rey, al mirar desde su torre, no vio enemigos, vio humanos completos, vivos, imparables, y por primera vez en su vida no supo qué decir. Talor ordenó cerrar todas las puertas del palacio. Nadie entraba, nadie salía. Los muros, antes símbolo de poder, se convirtieron en rejas de su propia prisión. Los sirvientes fueron liberados, los consejeros, despedidos. Solo él y su eco quedaron dentro. Caminaba entre columnas vacías, rodeado de retratos que ya no lo miraban. En el silencio creyó escuchar pasos, pero no eran reales. Era su mente. O tal vez eran los fantasmas de las lenguas que había arrancado, volviendo para recordarle que el poder sin escucha es solo locura. En la plaza frente al palacio, un niño de apenas 5 años se soltó de la mano de su madre. Caminó solo, con un pedazo de carbón en la mano. Se acercó a las grandes puertas de mármol y, temblando, escribió 3 palabras. Ya no tememos. Lo hizo sin entender del todo lo que significaba, pero el silencio que se formó alrededor fue absoluto. Y absoluto no por miedo, sino por respeto. Por primera vez, las palabras no fueron un acto de rebeldía, fueron un acto de dignidad. Esa noche el cielo rugió. Una tormenta que llevaba semanas retenida estalló sobre la ciudad. El rayo cayó justo sobre la torre de las lenguas. La estructura ardió. Las lenguas colgadas, secas y corrompidas, se convirtieron en humo negro. Nadie lloró la pérdida. De hecho, nadie dijo nada. Pero todos sintieron lo mismo, alivio, como si el alma de un pueblo hubiera sido liberada en una columna de ceniza. Como si la torre nunca debió haber existido. Y al día siguiente en sus ruinas alguien escribió: ninguna lengua debía estar allí, todas debieron estar aquí, y señaló su pecho. Seria llegó a la capital esa misma semana. No lo anunció, no la esperaban. Caminó entre los muros grafiteados como si fueran un libro sagrado. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, no por miedo, sino por reverencia. Era pequeña, silenciosa. Pero cuando se paró frente al palacio y alzó una tiza frente a la multitud, el aire se detuvo. Escribió una sola palabra: escucha. No necesitaba decir más. Había logrado lo imposible, que todo un pueblo aprendiera a oír con el corazón. Talor vio todo desde su ventana. No bajó, no habló, no dio ninguna orden. Se quedó allí, parado, viendo a una niña sin lengua destruir un imperio con una palabra. No fue asesinado, no fue capturado, nadie lo tocó, simplemente desapareció. Algunos dicen que huyó, otros que se encerró hasta morir de soledad. Lo cierto es que desde ese día el palacio quedó vacío, y cuando el pueblo finalmente entró, no buscó venganza. Solo pintaron en la pared del trono una última frase: aquí reinó el silencio. Pero ya no. Tras la caída del silencio impuesto, el pueblo no regresó inmediatamente al bullicio. No hubo gritos de victoria, ni cantos de libertad. En cambio, surgió una nueva forma de comunicación: el murmullo. Bajito, cercano, íntimo. Las palabras se compartían con respeto, como si fueran sagradas.
Las plazas se llenaron de cuentacuentos, de ancianos que recuperaban memorias perdidas, de niños que aprendían a nombrar lo que sentían. Por primera vez en generaciones, las palabras no se usaban para imponer, sino para conectar. En el lugar donde antes ardía la Torre de las Lenguas, el pueblo construyó algo nuevo. No un monumento ni una estatua. Levantaron una biblioteca sin puertas, sin muros. Libros colgaban de cuerdas entre árboles, páginas al viento. Lectura al aire libre. Le llamaron la Biblioteca del Aire. Porque después de tanto tiempo sin poder pronunciar ideas, el pueblo entendió que las ideas necesitan espacio, luz y, sobre todo, libertad para circular. Allí, Sheria colocó su primer cuaderno, el que usó de niña. Lo tituló Palabras para quien nunca pudo decirlas. Cada año, en el aniversario de la caída del silencio, el pueblo celebra el Día de las Lenguas, no para recordar el dolor, sino para honrar la voz. Niños y adultos escriben en sus brazos palabras que para ellos tienen poder: compasión, justicia, mamá, perdón. Algunos incluso aprenden a hablar lenguas que no son suyas, en honor a los que perdieron la suya. No hay discursos oficiales, solo historias compartidas. Y en cada esquina un eco invisible parece decir: habla, porque tu voz es lo que te hace humano. Sheria nunca recuperó la lengua, nunca necesitó hacerlo. Viajó por todo el reino enseñando a escribir, a leer, a escuchar. No fundó un gobierno, no reclamó ningún título. Solo caminaba, enseñando con su pizarra, dejando frases en caminos polvorientos. Un día simplemente desapareció. Nadie sabe si murió, si se fue, o si sigue caminando entre aldeas, dibujando palabras en la tierra. Lo único que quedó fue una frase escrita en cientos de paredes. Con su caligrafía inconfundible, la voz más poderosa es la que libera. Así terminó la historia del rey que quiso callar al mundo. No por un ejército, no por una revolución sangrienta, sino por una niña sin lengua, que supo cómo decir lo que importaba. Porque el verdadero poder de la palabra no está en el grito, sino en la verdad que carga. Y cuando esa verdad encuentra un oído dispuesto, ni 1000 espadas pueden detenerla. Habla, escribe, escucha, porque allí donde el silencio fue usado como arma, tú puedes convertirlo en paz.